comisión. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación del Comité de Renovación Nacional mediante el cual informa el reemplazo del diputado Jorge Durán por el diputado Andrés Longton para la sesión de hoy. Un oficio de la Subsecretaría de Salud Pública mediante el cual responde a uno de la comisión e informa las fiscalizaciones realizadas a los establecimientos farmacéuticos relativas al cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad dispuestas hacia los trabajadores. A ver, parece que esto hay que cerrar. Hacia los trabajadores y usuarios de dichos establecimientos con relación a la pandemia COVID. Un oficio de la directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa las medidas adoptadas ante denuncia sobre muerte de una ciudadana del pasado 2 de mayo de 2020. Una solicitud del diputado Karim Bianchi a fin de poner en tabla el proyecto que regula la producción y comercialización de carnes marinadas. Y una declaración pública de las farmacias independientes de Chile reunidas en la Asociación Gremial AFI Chile, que es la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, mediante la cual hacen llegar sus preocupaciones ante la eventual aprobación de una regulación de precios a farmacias en el marco de la Ley de Fármacos 2, en los términos planteados por algunos de sus miembros de la Comisión Mixta. Adjuntan a ello un anexo sobre la discriminación de precios de la industria farmacéutica. Eso es todo. Muy bien. ¿Sobre la cuenta? Nada. ¿Varios? Diputado José Miguel Castro. Yo creo que el oficio que se envió por los dueños de pequeñas farmacias sería bueno que se enviara, no sé si se envió, me imagino que sí, a la comisión, a la subcomisión de Fármacos 2, si es que no, para reenviarlos. Gracias. Muy bien. Diputado Rosas. Sí, presidente, quería solicitar un oficio para el Ministerio de Salud. ¿Ya? Respecto del bono COVID, porque tal cual lo manifestamos en sala cuando se vio esto, debiera abarcar a todo el personal en compra de servicios, y esa situación no está pasando en las más de 5.000 personas que están en redes asistenciales en compra de servicios externalizados, ni tampoco en todo el personal que está en Ceremi a cargo de las residencias sanitarias, para que el Ministerio tome los resguardos necesarios para que el bono COVID también les llegue a este personal sin distinción del tipo de contrato. Eso, presidente. Muy bien, esos serían varios, pero ¿estaría de acuerdo en la comisión? Me imagino que sí. Sí, ok, acordado, diputado. ¿Algún otro varios? ¿No? Muy bien. Entonces, no tengo la orden del día, pero corresponde, obviamente, la orden del día, la elección del nuevo presidente de la comisión, ¿cierto?, de salud. Así es que yo quisiera proponer que por unanimidad al diputado Miguel Crispi pudiéramos elegir en esta comisión. ¿Habría unanimidad para tal efecto? Muy bien. ¿Sí? Entiendo que hay unanimidad. Hay acuerdo. Muy bien. Así es que, diputado Crispi, muy bien. Quiero agradecer a la... ¿Ah? ¿Está Ricardo, el diputado? Tengo entendido que está en la sala. Está en la sala, está en la sala. Está en la sala, sí. Sí, yo lo vi antes. Así es que quiero agradecer a la comisión su voluntad que ha tenido de trabajar en este... Era un año nomás que yo estaba de presidente, pero estaba casi 2 años, ¿cierto? Producto de una serie de situaciones que ocurrieron, así que, pero ha sido una colaboración permanente de parte de la comisión. Y como veo a don Jaime González, antes de terminar mi función como presidente, quiero cobrarle la palabra, porque me dijo que el 18 de septiembre íbamos a tener el proyecto de ley sobre los funcionarios de salud, que están sobre los TENS, que están pidiendo modificación del Código Sanitario. Después me dijo que iba a ser después en octubre, después me dijo que iba a ser para diciembre, después de la Navidad, el 28 de diciembre,
y estamos en eso. Presidente, Jaime González no le dijo el año en que iba a hacer eso, le dijo la fecha, pero no el año. No me dijo el año. Entonces, creo que esa es una de las grandes tareas pendientes que quedan en esta comisión, producto justamente de esta, porque se ingresaron varios proyectos, varias mociones parlamentarias, pero estuvimos esperando justamente poder adosarlos a las propuestas del Ejecutivo. Así que quiero felicitar al diputado Crispi, ¿cierto? Desearle que sea exitoso y lo dejamos ahí para que asuma la presidencia. Colegas, en primer lugar, agradecerle a Ricardo su presidencia. Creo que fue una presidencia muy ejemplar, muy ecuánime, defendiendo con mucha fuerza sus propias ideas, pero también dejando la ecuanimidad que uno espera de una presidencia de una comisión. Así que, Ricardo, muchas gracias por esta larga presidencia, pero que le dio, creo, garantía a todos los sectores de esta comisión. En segundo lugar, agradecerle por que se haya electo esta presidencia por unanimidad. Es un gesto de confianza que yo entiendo y que voy a hacer todos mis esfuerzos para cumplir, igual como lo hizo Ricardo, con una moderación que sea ecuánime y que cumpla el rol de la presidencia, que es favorecer el debate, es dar los espacios que correspondan y también avanzar, que es un difícil equilibrio, avanzar con la máxima celeridad posible en proyectos de ley que son importantes para la ciudadanía. Esta es una comisión relevante en cualquier escenario, pero sobre todo en este escenario donde estamos enfrentando una emergencia sanitaria que no sabemos cuándo va a acabar, y por eso es que también la urgencia de tramitar ciertos proyectos de ley con la mayor rapidez posible, y en eso solo comunicarles también a todos los trabajadores y trabajadoras que están enfrentando en la primera línea esta pandemia, que al menos yo intentaré también en las potestades que me da la presidencia de la comisión de ordenar un poco la tabla, de que pongamos aquellos proyectos de ley que están pendientes y que tienen que ver con la protección a los trabajadores. Recién lo hablaba el diputado Celi en relación a los TENS. Hay no uno, sino varios proyectos ya ingresados en relación a incorporar a los TENS al Código Sanitario. También hay un proyecto de ley que ingresó la diputada Cariola con patrocinio de varios de nosotros y de nosotras que tiene que ver con un descanso compensatorio para los trabajadores y trabajadoras que lo necesitan. Uno de los factores hoy día más difíciles de enfrentar respecto a esta segunda oleada tiene que ver con el cansancio y el agotamiento, con el estrés mental que sufren hoy día una enorme proporción de los trabajadores. Ya sabemos cómo han aumentado las licencias y la licencia no tiene que ver con bajar los brazos, sino que tiene que ver con que hay momentos en que el cuerpo dice basta, pone un límite y los trabajadores están realmente muy sobrepasados con lo que viene, sin vacaciones porque se están preparando para la segunda ola de esta pandemia. Así que, por tanto, desde que retomemos el cuarto año de esta legislatura, a lo menos los primeros 6 meses, que son los que corresponderán a esta presidencia, yo me voy a forzar de poner en el centro a las y los trabajadores. Creo que se lo merecen y que esta Comisión de Salud puede también ser un espaldarazo a quienes han estado en la primera línea defendiéndonos y cuidando, de modo que podamos nosotros hacer nuestra parte, que es cuidar a quienes nos cuidan todos los días. Así que, sin más, agradecerles, reforzar ese compromiso con los trabajadores, también decirle a Ana María, vamos a hacer lo posible para hacerlo lo más fluido este trabajo, cuente conmigo para lo que se necesita. Igualmente. Y ahora démosle con esta última sesión de la Comisión de Salud, si es que la próxima semana no hay sesión legislativa el próximo martes. Yo, como había señalado la sesión pasada, y dado que es la última sesión, no, Ricardo me dice que continúe yo estaba muy disponible a que Ricardo intentara cerrar este proyecto de ley hoy día, porque él ha llevado toda la tramitación, pero dado que eso no va a ser posible, porque nos quedan bastantes artículos de este comparado, voy a continuar con la tramitación en esta primera sesión de esta presidencia. Así que, si Ana María me colabora, podríamos darle continuidad a la tramitación de este proyecto, que hay muchas personas mirándolo. Contamos con la ilustre presencia del vicepresidente de la Cámara, que también está muy interesado en algunos artículos, así que continuemos, Ana María. Ya. Antes que nada, le quiero preguntar al diputado Chalper, ¿no tiene reemplazo usted hoy día? ¿No me han gestionado el reemplazo? No, aquí no ha llegado reemplazo, por si acaso. Ya. Ya, gracias. Hoy día es 19. ¿Aquí quién? ¿Usted, Durán? Sí.
No hay nada No, que es que gestionar. como él está ahí y siempre reemplazado, debe pensar que está reemplazando a alguien. Está Ya. pidiendo la palabra el diputado Castro, José Miguel. Diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludarlo. Espero que tenga una excelente gestión, sobre todo con tremendos colores que tiene ahí puesto de chaqueta, colores de Carabineros de Chile, orden y patria. Oiga, Carabinero le pertenece a presidente, todo el país. El por eso verde no es de ya. Carabineros de Chile, o sea, por favor. Ya, Hay bueno, otras guerrillas que gracias. usan los mismos colores. Oiga, miren, no, le quería preguntar hasta qué hora está citada la comisión. ¿Cuál es el horario de citación de esta comisión para este proyecto, presidente? Hasta las 6:30, colega. Perfecto, muchas gracias. Era porque va a tener que salir y volver a entrar. Gracias, presidente, gracias. Bien, continuamos. Ya. Entonces, ahora correspondería ver la indicación 31. Estábamos en el artículo 16A, página 10, la indicación 31, y después venía una indicación del diputado Chalper, que él la presentó ayer, y por eso no está en el comparado, pero les repartí a los de acá una copia. Entonces, ¿leo la 31? Por favor. Ya. De los diputados Undurraga y Álvarez para agregar en el inciso final del artículo 16A, luego del punto final, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo. Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud determinará los criterios y procedimientos a los que deberán atenerse los profesionales médicos al momento de evaluar y diagnosticar que la condición de la enfermedad reúne los requisitos antes señalados para ser considerada enfermedad terminal. Se abre la palabra, colegas. Diputado Undurraga. Si quiere puedo explicar el sentido que tiene esta indicación, que en apariencia para algún sector podrá parecer como una indicación más bien que entorpece, pero yo creo que tenemos que remitirnos fundamentalmente a dos cosas, que el primero, la relevancia del bien que se debe proteger siempre debería ser la vida, ¿no es cierto? Y el hecho de la causal 1 de este artículo en el 16A se verifica con el cumplimiento de un solo requisito, haber sido diagnosticado de una enfermedad terminal. No como la causal 2 en que se deben reunir 3 requisitos de manera copulativa. Yo paso a leerlas, digamos. O sea, una persona padece problemas de salud graves y irremediables cuando ha sido diagnosticada una enfermedad terminal o cuando cumple las siguientes condiciones copulativamente. Tiene una enfermedad o dolencia seria e incurable. Su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada o irreversible de sus capacidades. Su enfermedad, dolencia o la disminución avanzada irreversible de sus capacidades le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerantes y que no pueden ser aliviados en condiciones que se consideren aceptables, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como solo basta el diagnóstico de la enfermedad terminal, parece prudente que ese diagnóstico sea sometido a un estándar superior al de un diagnóstico habitual, puesto que este diagnóstico habilita al paciente a una decisión irreversible, ¿no es cierto? Porque es la vida, ¿ya? Si esta indicación está, sin esta indicación, este diagnóstico quedaría a lo que determine la praxis médica y la aplicación de la que ella haga un doctor en particular, de lo cual evidentemente no duda en sus capacidades y no lo voy a poner jamás en duda, por favor, ¿ya? Y experiencia, pero sí me parece complejo permitir tal nivel de subjetividad a una decisión que en sí es demasiado relevante. Por lo mismo propongo que sea de potestad reglamentaria del gobierno del color político que sea, que es el que le corresponda, digamos, implementar esta situación, la determinación de los criterios que deberán evaluar y protocolos a los que deberán someterse los doctores cuando diagnostiquen esta condición de enfermedad terminal. Estos reglamentos gozan de la mayor flexibilidad normativa, por lo cual podrán adecuarse de mejor manera que una ley a los avances de la tecnología y a la praxis médica. Radicar en un órgano colegiado y técnico como el MinSal este protocolo pretende otorgar de más certezas a un proyecto que es lo suficientemente serio y contundente para velar por una decisión sobre la muerte de manera protegida y deliberada, y que pretende eliminar el error humano del personal médico en ella. O sea, lo que yo estoy buscando acá, en resumen, es
es que el médico que se va a enfrentar a esta decisión, digamos, lo tenga normado, no quede en su propio criterio, porque finalmente todos aquí sabemos que nuestros criterios son todos ampliamente discutibles y discutidos. Luego, si se emite un reglamento, el cual podremos concordar un tiempo determinado de que deberá estar listo, de tal forma que no tengamos esa suerte de desidia si es que el color político o el ministro de turno no es pro este proyecto, pero sin embargo este va a ser ley, digamos, podamos tenerlo regulado. Yo aquí busco fundamentalmente proteger al médico, proteger la praxis y desde luego proteger a la persona que está solicitando, porque indudablemente esto es un tema irreversible una vez tomada la decisión. Gracias, presidente, y felicitarlo además por su nueva presidencia. Presidente. Tiene la palabra el diputado Celis, Ricardo, y después el diputado Celis, don Andrés. Presidente, también Después tiene la palabra. Está el diputado Castro. No sé si el Ejecutivo quiere intervenir para poder también ver las coordenadas de la discusión, don Jaime. Sí, presidente. Intervenga don Jaime González. Tiene la palabra don Jaime. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, valorar la indicación la propuesta de indicación del diputado Undurraga, pero me gustaría, si usted lo tiene bien, que el doctor Acosta se explayara sobre la misma breve y sintéticamente, presidente. Por supuesto. Tiene la palabra, doctor Acosta. Gracias, presidente. Además de compartir los argumentos que acaba de plantear el diputado Undurraga, manifestar que sería deseable, además de entregarle a ese reglamento digamos, los criterios necesarios para poder diagnosticar la condición y enfermedad, ¿cierto?, que reúna las condiciones necesarias para indicar que es una enfermedad terminal, sería muy importante también que ese reglamento incluyera también los otros puntos del artículo 16A, es decir, que también se refiriera a cuando se cumple con las condiciones copulativas ahí mencionadas en el 2A, B y C, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, una enfermedad tan común como la diabetes mellitus, que padece una cantidad importante de las personas en nuestro país, es una enfermedad que es seria, por supuesto, que sabemos que es incurable, que es tratable, pero que es incurable, que puede tener una disminución avanzada e irreversible de las capacidades. Por ejemplo, un paciente que quede con retinopatía diabética y quede ciego, un paciente que quede con polineuropatía diabética y que no pueda tener la sensibilidad correcta en las piernas, o que incluso se las puedan amputar, y también que una polineuropatía diabética perfectamente puede ocasionar sufrimientos persistentes, intolerables, y que la persona misma considere que son inaceptables. Por lo tanto, creo que para poder resguardar, como dice muy bien el diputado Undurraga, no solamente digamos, la lex artis al médico y a los equipos médicos, sino que también que esta ley pueda ser restringida a quien está dirigida según el espíritu de la ley, creo que es muy importante entregarle, digamos, esa potestad al Ministerio de Salud para que pueda hacer un reglamento. Finalmente, por lo que también menciona el diputado, porque el avance de la medicina en 5 o 10 años puede ser muy vertiginoso y pueden cambiar las condiciones en las cuales podamos creer que un paciente puede o no puede entrar dentro de estas consideraciones. Y así como la polineuropatía diabética, pueden haber otras patologías. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé, en un herpes zóster, por ejemplo, que tenga una neuropatía posherpética, intensa, difícil, que requiera tratamiento, por ejemplo, con opioides. O sea, así como esa, pueden haber otras patologías también que provoquen dolor intenso y que caben dentro de la digamos, definición que está puesta en el 16A.2 A, B y C. Gracias, doctora Acosta. Tiene la palabra diputado Ricardo Celis. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que el tema del diagnóstico, la certeza diagnóstica, es opinable y que me parece razonable lo que se está planteando. Pero hay un tema fundamental en esto que yo creo que hay que darle garantías, porque este es un proyecto difícil, es un proyecto complejo, hay temas emocionales, hay temas de sensaciones, hay temas valóricos en este proyecto, y creo que hay que dar las mayores certezas de que se va a actuar con la prudencia y con los mecanismos necesarios para que sea ajustado a los deseos del paciente y también que se cumplan los requisitos de modo completo. Por lo tanto, yo creo que existe un reglamento. Me parece bien. Lo único que echo de menos acá es el tiempo
para el cual esté dictado ese reglamento. Creo que es una cuestión que a lo mejor debiésemos dejar acotada. ¿Cuál es el tiempo para que ese reglamento esté presentado? ¿Cómo? Perdón. No, parece que no. Estamos escuchando, Ricardo. Eso. Allá. Sí. Entonces, yo creo que en la medida que se coloque tiempo, me parece que es absolutamente abordable. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Andrés Celis, José Miguel Castro, Juan Luis, José Miguel, luego José Miguel Castro y después el diputado Torres. Gracias, presidente. Bueno, desearle una excelente presidencia. Yo comparto la indicación del diputado Undurraga y Álvarez, pero también coincido con el doctor Acosta. Yo le agregaría que junto con este reglamento que se refiere a la enfermedad terminal, fuera también que cuando cumple las condiciones copulativas establecidas en el número 2 y en el reglamento establecerle un plazo no superior de más de 6 meses. Creo que el estándar superior de la vida merece un reglamento y establecerlo tanto como enfermedad terminal como con las condiciones copulativas. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Si es que se quieren hacer nuevas indicaciones, ojalá se puedan redactar prontamente para después votar con más celeridad. El diputado don Juan Luis Castro, colega. Gracias, presidente. Saludarlo también por su nuevo mandato. Decirle que me parece a mí que es razonable la propuesta del reglamento, en la medida en que los pilares fundamentales de cómo se llega a establecer la condición de terminal y la petición del enfermo que han establecido en la ley. No es que le estemos delegando un reglamento o trasladándole a un reglamento lo que no queremos decir en la ley. Eso yo quiero ser enfático. En la ley estamos señalando, y si quieren incorporar el 16A o B, lo que quieran, los que están ahí señalados, no tengo ningún problema. Que se resuman todos ellos, siempre y cuando el anclaje de la ley sea explícito en cuanto a que permite precisamente llegar a la convicción de que un paciente reúne esos requisitos. Otra cosa es, y ahí entiendo el reglamento, un protocolo de implementación, aplicación, de cómo se hacen los pasos para poder llegar a esa definición en la práctica, ¿verdad?, en un establecimiento hospitalario, en un centro de salud. En ese sentido, yo no coloco objeciones. Preferiría que el reglamento tener mucha repercusión en no más de 90 días, presidente. Creo yo que 3 meses es más que suficiente para que esto se empiece a preparar y se empiece a hacer de manera razonable y no con una demora mayor desde que se publique la ley. Pueden haber más reglamentos, yo no sé, todavía no hemos terminado este proyecto, no sé si habrá solo uno o habrá varios, y será el momento de definir tal vez los plazos. En artículos transitorios normalmente se dejan los plazos, los reglamentos. Así que ahí se podría establecer eso, pero no coloco objeción en la medida en que quedan los criterios esenciales recogidos en la ley y no el reglamento, sino que el reglamento solo operativiza lo que la ley está señalando. Gracias. Disculpe, se me había apagado el micrófono. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. En medicina, por cierto, que nada es absoluto y todo depende del paciente, del doctor. Los criterios son muy disímiles y cualquier cosa que nos acerque un poco más a lo medible, lo cuantificable, lo repetible, nos hace en el fondo tener una línea más clara y mayor certeza. Así que obviamente creo que va en la línea correcta la indicación del diputado Álvarez y del diputado Undurraga, pero también creo yo que sería importante dejar recalcado que este reglamento deberá ir actualizándose en un tiempo acotado, independiente de que si sale en 3 meses o un poco más. Creo yo que esto debería ir siendo modificado de acuerdo al momento en que se esté. Eso, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Torres tiene la palabra. Sí, presidente, gracias. Yo habitualmente no soy muy llano a traspasar, digamos, potestad al Ejecutivo en materia reglamentaria, pero entiendo claramente que en esta cuestión hay elementos que son
complejos de abarcar en la ley, digamos, por la dimensión que tienen, sobre todo en aspectos prácticos, y por esa razón me parece tendible que pueda existir un reglamento en torno a esta ley, pero yo tengo dos preocupaciones. Una ya aquí se ha planteado, que tiene que ver con los plazos, ¿ya? Que está en el artículo 70, que es un artículo transitorio, entiendo. Ahí hay una propuesta que ha hecho el diputado Undurraga, que podemos consensuarla en algún momento, pero también estoy preocupado respecto de aquellas materias que se va a hacer cargo este reglamento, ¿ya? Porque puede ser que incluso falten cosas que estén contempladas en el reglamento, cómo vas a regular algunos procedimientos, etcétera, cuestiones que no están especificadas en la ley, si van a ser materia reglamentaria o no. Yo le quería pedir, presidente, dos cosas. Si es posible, primero, que se voten juntos los dos artículos. Cuando se vote el reglamento, que también se vote el plazo, de tal manera que tengamos claro sobre la mesa ambas cosas, ¿ya? Y lo segundo, si existe alguna posibilidad de poder no votar ahora este artículo, de tal manera de poder ponernos de acuerdo en una redacción que pueda contener aquellas materias que un reglamento realmente debiera tener en un proyecto de ley de esta envergadura. Yo pediría esas dos cosas, presidente, si es posible. Gracias. Gracias, diputado Torres. Si no hay... por favor, diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, desearle primero todo el éxito como presidente de esta comisión. Como bien lo dijo usted en sus palabras iniciales, hay una gran responsabilidad respecto de varios temas. Uno era el de los TENS, que está ahí pendiente, que yo creo que tenemos que darle la celeridad que se requiere durante el próximo año. Yo sé que hay una mesa de trabajo, pero tenemos que acelerar un poco el paso en ese sentido. Y respecto a la necesidad o a la indicación del diputado Undurraga y Álvarez, yo comparto con la idea de poder efectivamente tener un reglamento, porque eso va a quitar también el peso sobre los que tienen que tomar la decisión en algún momento determinado y no dejarlo digamos, al arbitrio de la praxis médica, sino que exista los elementos necesarios para la toma de decisión. Sí comparto, y yo creo que por lo que estaba leyendo en el artículo, o sea, en la indicación número 70, se habla de un plazo de reglamento. Entonces yo creo que para evitarnos la discusión entre medio de todas las indicaciones que hay, yo creo que en los artículos transitorios, ahí podríamos consensuar al final, teniendo claridad que a lo mejor puede haber más de un reglamento, poder darle ahí la estructura necesaria en cuanto a los plazos, y de esa manera podemos zanjar todo de una vez, porque si no vamos a ir entre medio, se nos puede finalmente enredar más la discusión que aclararla, presidente. Muy bien. Diputado Lontón. Gracias, presidente. No, solamente el tema de los plazos, por si termina como decía el diputado Torres, eso hay una norma, tengo entendido al final. Lo que pasa es que hay distintos reglamentos en la misma ley, me imagino. Entonces, sin concluir el plazo a todos los reglamentos, es decir, no solamente a este, porque si incorporamos el plazo a este reglamento, vamos a tener que incorporarlo a todos los reglamentos. Entonces, mejor una norma transitoria final que diga los reglamentos de la presente ley se dictarán en un plazo, no sé, 6 meses o lo que termine la comisión. Me parece lo más prudente, sin perjuicio de poder redactar bien el artículo, como dice el diputado Torres. Sí. Diputado Undurraga, y luego vamos a... Gracias, presidente. Primero agradecerle la aceptación, al menos en los discursos de los miembros de la comisión, de esta propuesta. Reiterarle que esta es una propuesta que viene a contribuirnos, la verdad, revelada, digamos. Yo estoy dispuesto a que esto se siga modificando, se siga construyendo, de tal forma que la mayor cantidad de los participantes quedemos más tranquilos, digamos, con lo que se está haciendo. Dicho lo anterior, yo quería preguntarle a la secretaria algo que a lo mejor me puede ilustrar y es para conocimiento propio. Es un reglamento con varias materias, no son múltiples reglamentos. O sea, claro, cuando en una ley se dice esto lo regulará un reglamento, en el otro artículo esto lo regulará un reglamento, es el mismo reglamento de la misma ley, y generalmente en un transitorio se pone el plazo, que además no es vinculante para el Ejecutivo, ustedes saben, pero más o menos es un antecedente del plazo que se va a tener que cumplir. Muy bien, estoy de acuerdo en los últimos planteamientos. Creo que no hay necesidad de hoy día votar un reglamento antes de haber finalizado la tramitación de todo el proyecto, porque si no, no sabemos qué cosas vamos a terminar arreglando. Así que vamos a dejar las votaciones del reglamento para los transitorios, la 31, la 70 y otras indicaciones que puedan aparecer en el camino.
Así que vamos a continuar con la discusión de la indicación número... Presidente, perdón. Hay una indicación del diputado 30. Chalper. Vote. Mire, ¿se acuerdan que ayer presentó el diputado Chalper una indicación? Sí. ¿La leo? Espéreme, es que el diputado Chalper, pero esto para cerrar este punto, esta discusión la vamos a postergar para el final del proyecto de ley. El diputado Chalper había pedido la palabra. Diputado Crispi, hay una confusión. Sí, una pequeña contribución desde lo jurídico. Lo que pasa es que los artículos transitorios lo que buscan son dos cosas. Uno, regular cómo entra en vigencia una ley en términos de plazo y de tiempo. Y dos, cómo se resuelven las circunstancias anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Los artículos transitorios jamás se emplean necesariamente para empoderar la ejecución de un reglamento. De hecho, presidente, aunque la ley no lo dijera, especialmente en materias de salud, de educación y cosas del estilo, donde son circunstancias que se van modificando en el tiempo, suelen aplicarse reglamentos de ejecución, porque precisamente lo que buscan los reglamentos de ejecución es darle curso a los contenidos de las leyes. Entonces yo la verdad que creo que aquí están postergando una conversación que es casi de sentido común, o sea, que haya un reglamento de ejecución que pormenorice el marco general que fija la ley es una cuestión no solo aconsejable, sino que para un abogado obvia, porque los jueces no tienen ninguna capacidad de regirse circunstancias específicas de la lex artis médica por la vía de marcos generales legales. Entonces yo le sugiero que vote, por decirlo así, el empoderamiento al acto administrativo ahora y los plazos los vote al final en los artículos transitorios. Esa es la manera correcta de legislar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Una última palabra. La decisión es que no lo vamos a votar en este momento y vamos a continuar con la indicación también del diputado Chalper, que la tengo aquí en mi escritorio. Diputado Celis. No, iba a proponer que votáramos el 31, pero si usted ha decidido posponer la votación, sería todo. Continuemos. Entonces, está la indicación del diputado Chalper que presentó ayer, que es para agregar un inciso final en el artículo 16A del siguiente tenor. Las personas que padezcan una patología una patología psiquiátrica, tales como cuadros depresivos o similares que impide considerar su voluntad como autónoma y seria, no podrán optar por el procedimiento regulado por esta ley. Gracias, Tarea. Diputado Chalper, si quiere defender su indicación, luego otra palabra en contrario y tratamos de votar después. Sí. El diputado Chalper, luego el diputado Castro, el diputado Boric. No, Ricardo, ¿tienes la mano arriba? ¿Quieres? Sí. Ya, entonces, diputado Chalper tiene la palabra. Sí, básicamente, presidente, esta indicación surgió ayer de la discusión que estábamos teniendo respecto de la noción de los dolores psíquicos, donde se nos decía que era una cosa distinta a las patologías psiquiátricas. Entonces, simplemente, si aquí lo que se pretende es que un paciente pueda optar libre y voluntariamente por un procedimiento médico específico, eutanasia en este caso, lo que estoy diciendo yo en esta indicación es que aquellas personas que padezcan enfermedades psiquiátricas, que los pongan en posición de no tener la facultad de ejercer su libertad de manera autónoma, sería poco recomendable que lo incorporemos como una posibilidad de ejercer este procedimiento. Y el tales como está puesto a propósito porque no es en ningún caso, por decirlo así, circunscrito a sus situaciones, sino que es meramente enunciativo para dejar de manifiesto que se refiere a cuadros clínicos patológicos que puedan poner en imposibilidad al paciente de ejercer su voluntad. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Castro tiene la palabra. Sí, yo creo que lo que no debemos hacer, presidente, es ser redundantes y poner listados de enfermedades en una ley. En la ley deben que establecer los criterios. Hay una comisión evaluadora de carácter general que establece los impedimentos. Si es por listado, habría que agregar todas las adicciones, habría que agregar los cuadros psicóticos, el Alzheimer y tantas cosas más. Depende de la ciencia, cómo evolucione. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Chalper, en cuanto a que es obvio que la depresión es una de ellas, pero no es la ley el lugar para dejar establecido eso, porque son listados que van variando en el tiempo de todos los impedimentos. Pero para eso ya antes dejamos establecidos los criterios en los cuales califica o no califica, en base a una comisión experta de carácter médico, que establece quién está en condiciones o no de poder optar a esto, y ahí está el lugar para poder ampliar todas las enfermedades incluidas las que él señala, pero no en un artículo para una parte de todas las enfermedades, que creo que no procedería en este minuto a hacer lo que sea. Gracias, colega. Diputado Gabriel Boric.
Gracias, Miguel, presidente. ¿Es posible ver de nuevo el texto en pantalla? Porque me queda una duda de su redacción y no está en el comparado que tengo. Las personas que padezcan tengo el temor de que esto se podría entender en un sentido diferente al que entiendo que está tratando de darle Chalper, más allá de que comparto los argumentos del diputado Castro, que es que si alguien tiene una enfermedad terminal y además tiene una patología psiquiátrica, por ejemplo depresión, el hecho de tener una patología psiquiátrica lo inhabilite para tomar una decisión respecto de si quiere ejercer el procedimiento que se regula en esta ley o no. Puede que, no sé si estoy totalmente equivocado, porque Blau ha sido quien ha estado tramitando este proyecto, pero me da la impresión por la redacción de que se podría prestar para esa confusión. Al decir las personas que padezcan una patología psiquiátrica que impida considerar su voluntad como autónoma, me parece que eso, las personas que tienen una patología psiquiátrica, como por ejemplo un cuadro depresivo, no está necesariamente asociado a que su voluntad no sea autónoma. Dicen, no podrán optar por el procedimiento regulado. Entonces me da la impresión de que puede ser una suma, como que está sumando a la enfermedad. No sé si eso se puede aclarar en el debate, presidente. Sí, en la página 8, 9 y en la que estamos ya a la 10, están reglados estos requisitos. Y ahí están señalados los requisitos que ya aprobamos en relación a salud mental. Mi opinión es un poco redundante, pero le doy la palabra al diputado Celis, que le había pedido, al Ejecutivo, y luego lo pongo en votación. Sí, presidente, le iba a pedir que lo pusiera en votación porque esto ya lo discutimos ya. Este tema fue sancionado en la discusión en la sesión pasada y como dice el diputado Castro, encuentro que no puede hacer su listado de patología, o sea, que digan la depresión, no sé, puede ser la esquizofrenia, tantas cosas. No, yo quería pedirle que pusiera en votación don Jaime González, luego el diputado Chalper y luego lo pongo en votación, colegas. Presidente, muchas gracias. Vamos a hacer una argumentación conjunta con el doctor Jorge Acosta en el siguiente sentido: hacer presente que todo acto jurídico que es una manifestación de la voluntad soberana tiene que ser libre, autónoma y exenta de todo vicio. Y en ese sentido, cualquier persona que padezca alguna enfermedad puede padecer un tipo de fuerza en la toma de su decisión y que lo limita esa autonomía de la voluntad. Por tanto, nosotros consideramos que la indicación del diputado Diego Chalper va en el sentido correcto de que si la intención del legislador es avanzar con una propuesta de eutanasia, este acto, como todo acto jurídico, tiene que ser tomado en una dimensión de autonomía, y esa autonomía debe ser libre y exenta de todo vicio. Y en ese sentido, como un tipo de fuerza en relación a lo que puede ser una enfermedad psiquiátrica, el doctor Jorge Acosta, si usted no lo tiene bien, se va a referir de manera breve, presidente. Yo le pido que sea de manera sucinta, porque este debate de verdad que ya lo hemos tenido muchas veces, doctor Acosta. Muy breve, presidente. Solamente agregar que a la luz de lo que se conversó ayer, pareciera haber un acuerdo que un paciente que tiene diagnóstico de depresión y dentro de ese diagnóstico tiene ideación suicida, sabiendo que esa ideación suicida es secundaria a su diagnóstico, no podría tomar una decisión libre y no podría, por lo tanto, solicitar la eutanasia, y eso entiendo yo que todos los parlamentarios estaban de acuerdo en aquella tesis, gracias a esta indicación que, introduce el diputado Chalper, ese acuerdo que había ayer parece estar muy bien y fielmente reflejado, porque entiendo yo, según lo que se ha manifestado aquí, y eso fue el día de ayer, el paciente que está en esas condiciones no es el paciente tipo de esta ley, por lo tanto se resguarda que eso, digamos, quede cubierto. Gracias, doctor. Diputado Chalper, si hay algo nuevo que agregar. Sí, muy breve. Yo la verdad que me persuade bastante la argumentación del diputado Castro, que yo creo que dice en relación con su conocimiento médico. Yo cedería la parte del tales son, si quieren lo eliminamos, y lo dejaría. A mí lo que me interesa dejar de manifiesto es la patología psiquiátrica, que tiene razón el diputado Castro, son múltiples, no las conozco todas. Y dos, lo que sí me importa es lo que puso muy bien el doctor Acosta, que es que ponga al paciente en una situación de imposibilidad de ejercer libremente su voluntad. Cómo eso queda redactado me allano a lo que estime ahí la comisión pertinente, pero ese es el sentido que quiero darle a la indicación. Gracias, presidente. Gracias, perdón, diputado. está recogido ya, Diego Chalper, está recogido lo tuyo, en el inciso votado anteriormente. Exactamente como tú lo sientes. Diputado Torres.
Sí, gracias, presidente. Yo entiendo lo que está planteando el diputado Chalper y efectivamente lo que se ha planteado respecto de esta materia es que no existan enfermedades cuyos síntomas estén afectando la decisión de las personas, ¿ya? La depresión podría generar, digamos, una sintomatología que lleve a concluir al paciente que quiere una asistencia médica para morir, siendo que esta enfermedad es reversible a través de un tratamiento. Entonces, obviamente que ahí podría verse afectada esa decisión. Y por esa razón, aquí ya hay dos elementos en la ley que están aprobados, ¿ya? Y esta es la dificultad que yo tengo con lo que plantea el diputado Chalper en sus indicaciones, que ya está dentro de la ley. Lo primero es que se está pidiendo dentro de los requisitos para poder acceder, haber sido contar, digamos, con una certificación de un médico psiquiatra o un médico especializado en medicina familiar que señale que al momento de la solicitud el solicitante se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, descartando enfermedades de salud mental que afecten la voluntad del paciente. Eso dice el texto aprobado ya por esta comisión. Y lo segundo, también lo dice en la indicación 27 aprobada el día de ayer de los diputados Undurraga y Álvarez, donde establece que, a propósito del dolor psíquico, la naturaleza psíquica del sufrimiento que hace referencia al inciso anterior no podrá entenderse como equivalente al mero diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica o psicológica. Por lo tanto, en estos dos elementos, a mi juicio, ya queda bastante claro que están descartadas las enfermedades psiquiátricas o que quedan descartadas, digamos, las personas que sufran una enfermedad psiquiátrica como personas que puedan acceder a este requerimiento. Muy bien, vamos a poner en votación entonces la indicación del diputado Chalper. Secretaria, por favor. Diputado Boric. Diputado Boric. ¿Me da un segundo, Presidenta? ¿Puedo votar al final, por favor? Al final, ya. Cariola. Diputada Cariola. En contra, Ana María. Juan Luis Castro. En contra porque ya está recogido lo de Diego, está recogido en la votación anterior, entonces no es porque esté en contra de la idea, sino que ya está dentro. Andrés Celis. Sí, lo que abunda no daña, y claramente cualquier persona que padezca una patología psiquiátrica está impedido de poder ejercer libremente su voluntad, así que yo voto a favor. Ricardo Celis. En contra. Longton. Yo me voy a abstener entendiendo que la norma ya está contemplada en el proyecto de ley, y además que cuando uno ubica la misma norma y hace referencia en distintas partes del proyecto de ley, generalmente tiende a tener distintas interpretaciones respecto a algo que ya está tratado. Por lo tanto, yo me voy a abstener, Presidenta, entendiendo que esto ya está zanjado. Gaona. No está. Macaya. No está. A favor, si estoy a favor. Pero está en el auto, diputado Macaya, la verdad. Bueno, me bajo del auto y voto. O sea, no es problema mío. Usted sabe que no es problema mío, sino que de los comités, ¿no? Bueno, voto al tiro. No puede. Ya. Voy a bajar, me bajo y voto, déjeme todo al final, Ana María, me bajo enseguida. Osandón. A favor. Rosas. En contra, Anita, ya está recogido ese tema en la legislación previa. Sangüesa. A favor. Torres. En contra. Boric. Contra, Presidenta, y Ana María. Macaya. Javier, haz como que estás en una oficina, por favor. Está lo mismo. Bueno, Macaya. Javier, no se escuchó tu voto. Perfecto. Eso, ahí sí. Ahí estamos. ¿Sí o no? Hágame.
Ya. A favor. Ya, votó a favor. Entonces, 4. Ana María, ¿consignó mi voto? Sí, Sí, Javier, falta mi sí, voto. votó a Gracias, favor usted. muchas gracias. ¿Y el diputado Miguel Crispi? En contra, secretaria. 2, 4, 2, 4, 6, 7, 1. Ya, 4 a favor, 7 en contra, 1 abstención. Está rechazada. Bien. Rechazada la indicación, vamos a continuar con la indicación 32 del diputado Calixto Sabaj y Pedro Velázquez. Secretaria, ¿sí puede leer la indicación? Presidente. Espérate, por favor. Sí, muy cortito, presidente. Pero Diego, déjanos leer la indicación. Ya, leo el artículo primero, lo que van a reemplazar o no. No, lo que pasa, Miguel, lo que pasa es que A ver, mandé tiene la una palabra el indicación diputado corregida Charper. sin el tal. Sí, muy breve. Mandé la indicación corregida sin el tales son. Pensé que podía ayudar, pero tengo la sensación de que el rechazo va por otro lado. Simplemente le pido a la secretaria que deje constancia de esa indicación en el comparado y la rechace con la misma votación. ¿Me podría decir dónde está? ¿Qué es lo Déjeme que está acordar eliminando? eso, déjeme acordar eso. Espérate, hay que Ana acordar María, eso. en el salud, A ver, en el por salud favor. CAM, es que si no le. Diputado Charper, le pido que me deje moderar la comisión. Sí, El diputado Charper lo que solicita es, acaba de mandar la indicación, en la misma anteriormente, solo que rechazada, o sea, eliminada desde tales como cuadros en adelante hasta la coma, tales como cuadros depresivos similares, y dado que entiende que se votaría por la misma votación, es que se repita la misma votación y que quede asignada la indicación en el acto. ¿Hay acuerdo, colegas? Muy bien. ¿Se entiende, cierto, Ana María? Gracias. Lo que usted dice sería las personas Ok. que padecen una patología psiquiátrica. Es la indicación que le acaba de mandar por correo el diputado Charper, No sé. pero tiene que estar ahí y consignarla con la misma votación que la anterior. Bueno, entonces vamos a poner dos indicaciones. Sí. F, G. Entonces, vamos a continuar con la indicación 32 del diputado Calixto Sabaj, que nos acompaña, y don Pedro Velázquez. Ya. Indicación 32 en la página 11 de los diputados Calixto Sabaj y Pedro Velázquez para sustituir el artículo 16b por el siguiente. Artículo 16b. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Continuemos. Oye, algo, espérese, antes de eso, como quedó una indicación pendiente en el artículo anterior, queda también pendiente la votación del artículo en los incisos que no hay indicación. Quedan dos cosas pendientes de ese artículo, por si acaso. Ok. Porque le va a alterar, porque se vota todo el resto del artículo. Ya, entonces, la 32, para reemplazar el artículo 16b. Artículo 16b. Para solicitar la eutanasia es necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos. A. Haber sido diagnosticado de una enfermedad gravísima e irremediable, conforme a lo dispuesto en el artículo 16a, por 2 médicos especialistas en la enfermedad que motiva la solicitud. B. Ser mayor de 18 años. No habrá excepción alguna a este requisito. C. Encontrarse consciente al momento de la solicitud. La facultad de solicitar la eutanasia es indelegable y personalísima. D. Que la solicitud se haya realizado con posterioridad al diagnóstico señalado en la letra A. E. Haber sido atendido debidamente por un médico psiquiatra que examine su caso y, tras al menos 3 sesiones o consultas, diagnostique con absoluta certeza que al momento de la solicitud el paciente se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, descartando enfermedades de salud mental o dolencias psíquicas que afecten la voluntad del paciente. F. Manifestar su voluntad de manera expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa. Para la reiteración se requerirá haberlo solicitado al menos 3 veces separadas entre sí por al menos 2 semanas. Gracias. Mi opinión es que todos estos temas están arreglados en otros artículos, pero es válida la indicación por haber sido ingresada. Así que doy la palabra a los colegas. Está regulada en el mismo 16. Diputado Sabaj me ha pedido la palabra. Diputado Castro. Muy breve, Continuamos. me Diputado parece Sabaj. que como estaba redactada la ley originalmente, la verdad es que era prácticamente a la sola solicitud de la persona, del paciente, sin prácticamente ningún requisito.
Por eso que se sostuvo en su momento que esta ley quedaba incluso más liberal que la ley holandesa. Por eso que aquí se establece una serie de requisitos que son básicos para poder tomar una decisión tan seria y grave como esta, como la atención de 2 médicos, ¿cierto?, que diagnostiquen que se trata de una enfermedad grave y manifestación libre de la voluntad, ser mayor de 18 años y, bueno, haber sido diagnosticado. Nos parece que si bien es cierto estos requisitos están en distintas partes de la ley, nos parece que es un artículo que condensa muy bien cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que una persona tome una decisión tan difícil como la de quitarse la vida. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Colega Castro, don Juan Luis. Sí, yo entendiendo el ánimo del diputado Sabaj, sin embargo decirle a él y a los otros colegas mocionantes que gran parte de todo lo planteado por ellos está ya también recogido tanto en la definición de carácter enfermedad terminal o grave que está definido, como también en los requisitos de evaluación para acceder a la solicitud que haga un paciente, precisamente el libre de depresiones, libre de adicciones, libre, en fin, de los trastornos de salud mental, de todo lo que hemos señalado. Eso está recogido. Hay otras cosas que ellos incorporan nuevas que yo creo que no contribuyen a resolver esto. Por ejemplo, establecer que sean 3 sesiones con un psiquiatra. ¿Quién puede decir si en una o en 20 sesiones se puede hacer un diagnóstico en eso? Es muy difícil en materia de salud mental calificar por número de sesiones. Entonces, yo en ese plano considero que no es razonable aprobarla esta indicación porque ya lo esencial está catalogado y no está al aire libre, me refiero, los criterios están muy bien establecidos y son comparados a los de muchos otros países, así que no es una innovación demasiado tremenda la que estamos colocando los ya registrados. Gracias. Gracias. El diputado Celis tenía la palabra y después creo que podríamos votarla. No, sí. Perdón. El diputado Sandón. Sí, una cosa muy rápida. Presidente, yo creo que hay que someter a votación esta indicación porque, como muy bien dice el diputado Castro, son temas tratados y obviamente creo que hay un tema, hay buena voluntad, digamos, en la indicación, pero obviamente nadie puede asegurar que 1, 2, 3 o 4 o 10 sesiones de un psiquiatra van a permitir hacerle el diagnóstico adecuado. O sea, no es posible establecer una condición de esa naturaleza. Gracias. Diputado. Diputado Sandón. Sí, gracias, presidente. Primero desearle que le vaya muy bien su presidencia. Gracias. Ahora yo creo que no es un tema de buena voluntad o mala voluntad, pero efectivamente 3 sesiones son mejor que nada o que una. O sea, yo creo que hay un espíritu de, al menos las personas que alguna vez hemos recurrido a psiquiatras siempre son al menos una pequeña cantidad de sesiones. El tratamiento puede durar mucho más, como psiquiatra en general, por eso que no creo que sea un tema de buena o mala voluntad. Ahora, que qué específico esto que sea mayor de 18 años, este fue un tema que se conversó, que se discutió, que se perdió en la sala y a mí me parece que podría perfectamente quedar también muy claro, muy específico y que sea mayor de 18 años y me parece que también es un aporte a esta ley. O sea, nosotros de alguna forma creemos que lo que corresponde es que sean mayores de edad. Entonces, a mí me parece que lo que están poniendo Calixto y Sabaj y Velázquez, creo que era el otro, efectivamente hay varias cosas que están contempladas, pero ordena y yo creo que poner mínimo 3 sesiones psiquiátricas no lo veo. ¿Por qué no? Porque lo peor sería que no existiera ninguna o existiera una o 10, da lo mismo, pero al menos 3 me parece un número prudente. Y lo otro, el tema de los mayores de 18 años, yo creo que es muy importante. Yo creo que tomar una decisión tan importante como pedir que terminar con tu vida, ojalá seas mayor de edad también. Presidente. A ver, el diputado Celis me ha pedido el cierre del debate de la indicación número 32, así que la voy a votar. ¿A favor del cierre del debate? Pero ¿cómo estamos pasando la máquina así, Miguel? Chuta, no, ¿qué pasó con esta comisión? Colegas, colegas, yo tengo un reglamento que ustedes lo conocen muy bien. El reglamento señala que cuando hay 2 palabras en un sentido y una en el contrario, cualquier diputado tiene el derecho a pedir el cierre del debate. El diputado Ricardo Celis ha pedido el cierre del debate y por tanto a mí no me corresponde hacer un juicio de buena o mala fe de esa solicitud, sino respetarla. Y lo que corresponde es votarla, por tanto pongo en votación punto de reglamento, presidente, que el debate. Separado, entonces. Haga su punto de reglamento, diputado Chalper. Diputado Chalper, ¿me había pedido un punto de reglamento?
Diputado Se Chalper, congeló ahí. se fue el audio, parece. ¿Aló? ¿Me está dando la palabra, presidente? Sí. Lo que pasa es que de repente se le pierde el audio a usted o a mí, no sé, pero... A él, porque todo no está. Sí, no, pedirle, presidente, que ojalá deje exponer al resto de los colegas, porque creo que esto es una discusión medular en varios sentidos, y si no es así, que al menos se voten las letras por separado. Diputado, yo comparto que es medular y no es mi rol hacer un juicio sobre la implementación del reglamento y por tanto voy a votar la solicitud del cierre del debate de este artículo que me ha solicitado el diputado Celi. Así que quienes estén, lo vamos a hacer de manera nominal, quienes estén a favor del cierre del debate, por favor pronúnciense con sus manos hacia arriba. O sea, más que nominal es número. Número. 1, 2, 3. Gabriel Y Boric. Cariola vota 4. Cariola. Qué raro. ¿Y ustedes? ¿Usted vota? A ver, ¿quiénes votan a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor. ¿Quiénes votan en contra? 1, Que duró poco la unanimidad. 2, 3, 4. Ya. Entonces, cierre. ¿Y quiénes se abstienen? No, no están los 3. No está Gaona. Se abstiene de listo. Ahí estamos. Usted se abstiene. Ya. Se Entonces cierra 6 a favor, 4 en contra y una abstención. Entonces. Bien. No hay entonces- mayoría para hacer el debate. ¿Cómo que no? 6 y 5. Está bien. Pero ¿cuántos votos? A ver, hagámoslo nominal y nos evitamos el problema ya. Boric. Estamos votando el cierre del debate. Está por el apruebo. Ya. Cariola. Apruebo. Juan Luis Castro. Apruebo. Andrés Celis. En contra. Crispi. A favor. Longton. Gaona no está. Macaya. Contra. Osandón. En contra, Ana María. Me Rosas. gustan los debates. Rosas. Apruebo. Sangüesa. Torres. A favor. Celis. A favor. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5. Ya, 7, 5 ahora. Bien, se cierra el debate y por tanto en votación la indicación número 32. Ya. Indicación 32. Ya. Secretaria, perdón, de reglamento. Diga, diputado Chalper. Sí, yo quiero preguntarle a la Secretaría si es posible votar las letras por separado de esta indicación. No, Es una sola indicación, diputado, ¿no? es una indicación que está redactada de esta manera. Si quiere puede mandar 8 indicaciones más distintas para votarlas por separado, pero esta es una indicación que está redactada de este modo, así que la vamos a votar de este modo. ¿Es así, secretaria? ¿Sí? Bueno, votemos la. Pues yo puedo pedir la división de la votación. Sí, sí. Está bien que usted esté apurado, pero... Presidente. No es por letras, no es por letras la indicación. Es una sola. Secretaria Sánchez, usted es el punto que tiene más experiencia que todos nosotros. O Presidente. sea, ¿se puede pedir la división de la votación? Sí, siempre se ha hecho así, digamos. O sea, siempre lo hemos hecho. Muy bien. así. Lo de los Ahora, 18 lo que pasa años. es que tienen que ver, porque si no puede quedar incompatible con los otros. Está bien, está bien. Tiene la palabra el diputado Celis, luego el diputado Undurraga, no sé si el diputado Macaya, pero vamos a votar, si es que se puede votar por separado y el diputado Chalper lo quiere, votamos si se vota por separado y luego votamos la indicación. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende votar por separado? ¿Dónde está establecido eso? Presidente. Presidente. Diga, diputado Celis. Mire, yo entiendo el sentido del diputado Chalpe, pero como muy bien se explicó en unas sesiones pasadas, aquí se pudiera pedir que se votara todo el artículo.
se hiciera el cierre del debate de todo el artículo y no hubiera más discusión. Esa no es la idea, sino que es solamente referido a este tema que es redundante, como se ha señalado. Entonces, si finalmente vamos a entrar en esa discusión, yo lo creo innecesario. Yo creo que finalmente votemos toda la indicación, porque no me parece que hay que eliminar hay que votar todo el artículo, como se explicó, que el reglamento así lo señala. Porque yo creo que hay que ser prudente también. Eso. Diputado Undurraga. Me encanta ser prudente. Gracias, presidente. Yo le pediría a los colegas que se remitieran en el comparado al texto aprobado en general. El artículo 16b, que en este comparado es en la página 11, a la altura de la indicación 32, dice: para solicitar la asistencia médica para morir es necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: A, haber sido diagnosticado; B, ser mayor de 18 años; C, encontrarse consciente en el momento de la solicitud en caso que el paciente se encuentre inconsciente y dicho estado sea irreversible o esté privado de sus facultades mentales, procederá a la asistencia médica para morir solo en el caso de que medie una declaración que conste en un documento de voluntad anticipada. Más adelante dice contar con el certificado de un médico psiquiátrico, después dice manifestar su voluntad de manera expresa, razonada, reiterada, inequívoca, libre de cualquier presión externa. Y finalmente, en el artículo 16d, dice: para ejercer el derecho establecido en el artículo 16a, a la voluntad del paciente deberá expresarse por escrito. Solo cuando el paciente se encuentre imposibilitado de manifestarse por este medio, podrá manifestarse verbalmente o mediante otra forma de manifestación de voluntad, y ahí lo acompañan ciertas indicaciones. Luego, esto ya está en el texto que aprobamos en general. Los 18 años están y todos los efectos cumulativos que pretenden esta declaración ya están. Gracias, diputado. En consideración a lo que señala el diputado Undurraga, y además porque si se votara por separado podría ser incompatible con las distintas letras del 16b como está redactado originalmente, voy a ponerlo en votación como un artículo único. Así que en votación, secretaria. Ya. Indicación 32. Diputado Boric. En contra. Cariola. En contra. Juan Luis Castro. En contra. Andrés Celis. Yo me voy a abstener porque aquí no está la voluntad anticipada. Aquí se presume que la persona siempre está consciente cuando pide la eutanasia. Él votó abstención. Está bien, abstención. Pero a mí no me queda claro lo de la voluntad anticipada como está redactado, por lo menos. Lonton. Sí, la indicación, perdón, reitero para que quede claro. La indicación presentada no está la contra. Anticipada. Longton. Gaona. No está. Macaya. Voto a favor. Perdón, no le escuché. Voto a favor. A favor. Osandón. A favor, Ana María. Rosas. En contra. Sangüesa. A favor. Torres. En contra de la indicación. Ricardo Celis. En contra de la indicación. Crispi. En contra. Tres a favor, 8 en contra y una abstención. Rechazada. Rechazada la indicación. Javier, ¿puedes bajar tu manito para saber cuándo pidas la palabra más adelante? Ahí se la va. Gracias. Vamos a votar ahora, a poner en discusión la indicación número 33 del diputado Jürgensen. Secretaria, por favor, de lectura de la indicación. Indicación 33 del diputado Jürgensen para agregar en el literal B del artículo 16b, a continuación de la expresión años y antes del punto, la frase sin admitir excepción alguna. Gracias, secretaria. Esa es la 34, le faltó la 33.
Oh, me equivoqué. Sí. Gracias. Toda la razón. Indicación 33, los dos del Jürgen. Sí. Indicación de Jürgensen para intercalar en el inciso primero del artículo 16b entre las expresiones morir y es necesario lo siguiente: facultad personalísima e indelegable. Gracias, secretaria. ¿Alguna palabra en relación a esta indicación? ¿No? ¿Alguien que le explique, presidente? Si no está el diputado Jürgensen para explicarla, la ponemos en votación nomás. Presidente. Colega. Sí, diputado Macaya. A mí me parece que la indicación del diputado Jürgensen recalca una cuestión que es bien importante, que es el carácter personalísimo y no delegable de la solicitud de eutanasia. O sea, que la indicación permite confirmar con absoluta certeza una decisión, una voluntariedad de una persona. O sea, que no está sujeto a terceros. Me parece que aporta en ese sentido. Ay. Gracias, colega. ¿Alguna otra palabra? Diputado Celis. Sí, decir que me parece que este es un aporte que al proyecto de ley. Creo que hacer esta precisión me parece que es una buena. No se entiende nada que ustedes hablan. Decía que me parece una buena indicación, que parece que colabora y contribuye al proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El doctor Acosta, en representación del Ejecutivo, y luego el diputado Castro. Una pregunta, presidente, para Acosta. Gracias, presidente. Espérese, doctor, déjeme que es una facultad personalísima e indelegable. Doctor Acosta. El Ejecutivo no escucha. Doctor Acosta. Se han manifestado anteriormente en el debate. Doctor Acosta. Espéreme un segundo que el diputado Juan Luis Castro, que quiere hacer la pregunta. Sí, con todo respeto pregunto, y le pregunto a la Secretaría también. Yo entiendo que esto está recogido, en cuanto a que en ninguna parte del proyecto hasta ahora queda delegado en terceros y sigue siendo una facultad personal, o llamémosla personalísima, la posibilidad de solicitar la eutanasia. Entonces, creo, por eso pido precisión y argumentación de parte del Ejecutivo si quiere señalar el punto. Gracias. Gracias, diputado. Ahora sí, doctora Acosta. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí. El Parlamento escucha por el Ejecutivo. Tal como lo mencionaba, efectivamente el poder decir que es una facultad personalísima e indelegable viene también a agregar valor a la luz de lo que se ha manifestado en este debate, que se ha dicho que se fundamenta en razón de la autonomía y de la voluntad del paciente, independiente de presiones externas. Por lo tanto, aquí viene a precisar efectivamente que bajo ninguna circunstancia otra persona podrá decidir por aquel que, opte por la eutanasia, y por lo tanto no se va a violar su autonomía ni su voluntad. A mí me parece que necesariamente es algo que abunda y por ningún motivo daña, sino que deja certera y claramente establecido que está ligado, ¿cierto?, a la decisión personal. Gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis. Sí, una pregunta al Ejecutivo por su intermedio, presidente. ¿Qué ocurre si la persona no hizo una declaración o no manifestó su voluntad anticipada respecto a la eutanasia? Tiene un accidente, llega en una condición de inconsciencia, pasan meses, y sus familiares quieren pedir la eutanasia. ¿Qué sucede en ese caso? Gracias, diputado. Le voy a hacer una pregunta al Ejecutivo. Pero el diputado Celis tiene el derecho a hacerle la normativa hoy, tanto lo que fue aprobado en general como a la luz de las indicaciones que se han ingresado, efectivamente se resguarda que en ese caso nadie tome la decisión por esa persona cuando no existió una voluntad anticipada. Lo que sin duda, nuevamente, es atendible a la luz de que este es un derecho que se le está otorgando a cada persona para que autónoma, libre y voluntariamente la pueda ejercer. En caso de que existan otras excepciones y alguien pueda decidir por un tercero, estaríamos necesariamente cosificando a esa persona porque estaríamos pasando por sobre su voluntad, porque no sabríamos verdaderamente si efectivamente estaría o no, de acuerdo que en esa situación se ejecutara un acto que terminara con su vida. Gracias, doctora Acosta. Don Jaime González tiene la palabra. Presidente, para responder también directamente a la pregunta del diputado Andrés Celis, solo quiero recordar el caso de la literatura comparada y me menester recordar los doctores que tienen mayor edad se recordarán del caso de Terry Cao, donde su marido solicitó la eutanasia respecto a una paciente en Estados Unidos
con el solo fin de poder hacerse los derechos hereditarios que tenía sobre la misma, contra la voluntad incluso de los padres de la señora Schiavo, que querían mantener la vida de su paciente. Ahí se aplicó por subrogación, ¿no es cierto?, la decisión del caso de la eutanasia, habiendo una contradicción respecto a la voluntad de los padres de un cónyuge sobreviviente que ya ni siquiera vivía con la señora Schiavo, y lo único que hizo fue hacerse, ¿no es cierto?, de ciertos derechos patrimoniales, y claramente ahí habría un conflicto de interés. Por eso el Ejecutivo defiende que la decisión, sin duda, sea absolutamente personalísima. Gracias, presidente. Gracias, don Jaime. Diputado Torres, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo quiero clarificar lo siguiente. La norma que estamos aprobando establece exclusivamente la posibilidad de acceder a esta prestación a través de la solicitud del paciente. Eso está claro, ¿ya? Es más, en el artículo 16K se establece que la declaración o el documento de voluntad anticipada es personal, libre, indelegable y revocable, y además deberá cumplir las formalidades habituales, etcétera, y se especifica, pero además establece que se podrá designar una o varias personas de confianza mayores de edad clasificadas por orden de preferencia y prelación para que manifiesten al médico la voluntad del paciente, esta voluntad anticipada. Cada persona de confianza sustituye a la anterior en caso de rechazo, si es que efectivamente esa persona no quisiera manifestar la voluntad del paciente. Impedimento, incapacidad o fallecimiento. Y lo último, no podrán ser convocadas como persona de confianza aquellas que tengan un interés patrimonial en la muerte del paciente ni que hayan servido de testigos de la voluntad anticipada. Por lo tanto, en la única posibilidad que se abre la opinión de terceros, se deja claramente afuera, digamos, de esta decisión a quienes tengan interés patrimonial e incluso los que hayan sido testigos de la voluntad anticipada. Por lo tanto, a mi juicio está esa situación completamente regulada en el artículo 16K que es parte del texto general aprobado. Gracias, presidente. Está claro, presidente, ahora. Está claro con lo que ha dicho Torres. Gracias, diputado. A mí al menos me queda muy claro, así que si no hay alguna otra palabra, lo ponemos en votación, secretaria. 21. En votación, secretaria. El artículo, la indicación 33. 33. Pone el inciso. ¿Ya? Boric. A favor. Cariola. No está. ¿No está Cariola? No, no está. No está Cariola. Castro. En contra, porque tal como lo ha dicho nuestro colega Torres, ya está todo recogido respecto a este punto en la normativa ya previamente aprobada por nosotros mismos. Gracias. Andrés Celis. En contra. Sí. Longton. Voy a votar a favor, pero principalmente porque lo que leyó el diputado Torres fue respecto a la voluntad anticipada. Y esto no es un caso de voluntad anticipada, esto lo está regulando para todos los casos. Y yo recuerdo bien que en el Código Civil, cuando se regula el testamento, alude expresamente que el testamento es indelegable. Entonces, en otras figuras en el Código Civil incluso se ocupa la indelegabilidad y se deja expresamente establecido como la capacidad de testar. Así que yo voy a votar favorablemente. Gaona no está. Macaya. Por. Osandón. A favor, Ana María. Rosas. A favor. Les pido un favor, es que si ustedes hablan acá, me afecta el audio de acá. Sangüesa. A favor. Torres. En contra. Ricardo Celis. A favor. Crispi. En contra. 2, 4, 6, 7, 2. 7 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Entonces, aprobada. Aprobada la indicación 33. A continuación, en discusión la indicación 34, también del diputado Jürgensen. Secretaria, por favor, dé cuenta de la indicación. Indicación 34 del diputado Jürgensen para agregar en el literal B del artículo 16b, a continuación de la expresión años y antes del punto, la frase
sin admitir excepción alguna. Esto está discutidísimo, pero por supuesto que todos tienen el derecho de pedir la palabra, colegas. Diputada Osandón. Claramente está discutido, señor presidente, no tengo ninguna duda, pero yo creo que el sin admitir excepción alguna lo cierra aún más. Creo que es una decisión tan importante que yo creo que no ahorremos palabras para que no exista ninguna duda que esta es una decisión de una persona con al menos un criterio más formado y que esté por último no al alero de los padres a esa altura. Gracias, Nona. Diputado colega Torres. Sí, presidente, mire, aquí hay dos planteamientos. De hecho, la sala ya se pronunció respecto a esta materia, dejando fuera a los menores de 18 años. Fue rechazada la norma que así lo establecía en el artículo 16C, ¿ya? Yo entiendo que pueda existir a lo mejor duda respecto de una indicación que la presentó el diputado Mirosevic. Como no está el diputado Mirosevic, yo lo que pediría es que pudiéramos votar la indicación del diputado Jürgensen junto con la del diputado Mirosevic, que se refieren a la posibilidad o no de poder acceder entre los 14 y 18. La 43, perdón, presidente. De tal manera que se tome una decisión respecto de esta materia en un acto de votación, en una discusión solamente y en una votación, ¿ya? Porque si no, lo que pueda terminar ocurriendo es que se imponga esta indicación, por ejemplo, y se cae la otra sin haber podido discutir el tema en su globalidad. Yo pediría que votáramos después, digamos, estas dos juntas. Entonces, presidente, que no tengamos esta discusión y que la votemos cuando esté el diputado Mirosevic presente. Sí, claro, y votemos las dos indicaciones juntas para que nos hagamos cargo del tema, para que digamos si efectivamente estamos no disponibles. O sea, si se aprueba una, la otra ya cae. Sí, y no se puede discutir la otra, digamos. Sí. Yo voy a dar las palabras, si alcanzamos a votar, lo votamos hoy día, si no quedará para la vuelta del receso. Diputado Macaya pidió la palabra, diputado Macaya, diputado Chalper. Pedí la palabra, presidente, a propósito de lo que dice el diputado Torres, porque en el fondo la indicación del diputado Jürgensen excluye categóricamente a los menores. O sea, si nosotros aprobamos esta indicación, además estamos poniendo de manifiesto lo que ya se aprobó en su momento, en su oportunidad en la sala, más allá de que se haya presentado una indicación nueva para volver a incorporar a los menores de edad, pero a mí me parece que se tiene que votar ahora y obviamente votándola y excluyendo cualquier posibilidad de incorporar a los menores de edad. Además, ratificaríamos lo que se votó por la sala hace algunas semanas atrás cuando se votó este proyecto. Presidente. Gracias, diputado. Diputado Chalper, diputado Castro. Sí, no, yo creo que el diputado Macaya me ahorró bastante lo que yo quería decir, porque dado que la sala ya se pronunció sobre este punto, la verdad de las cosas que parece obvio que hay que ratificar solamente lo que la sala ha dicho, también por un tema de economía legislativa, sino ¿para qué nos vamos a hacer trampa en el solitario? Entonces pongámoslo en votación y es evidente que la indicación posterior es incompatible. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, diputado Castro. Sí, yo por la relevancia de este tema, que es muy relevante, nos quedan 2 minutos de sesión, yo le pido que esto se dijera, porque es verdad, hay que tocarlo en su conjunto. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es las indicaciones más relevantes de este proyecto de ley y hay que resolverlas bien. Y no está toda la Comisión de Salud presente tampoco. Y quedan 2 minutos para terminar, entonces no lo precipitemos, yo preferiría dejarlo hasta aquí, este punto, y trasladarlo. Gracias, diputado. Diputado José Miguel Castro y diputado Undurraga. No, yo en virtud de que se pueda votar, me abstengo la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Solo recordarle al expresidente de la comisión que también aquí hay un acuerdo político en relación a que esto era para mayores de 18. Y desde ese punto de vista, así nosotros concurrimos y no menores de 18, entonces creo, se vote hoy día o se vote cuando se vote, digamos, entendiendo, digamos, el anhelo del diputado Vlado Mirosevic, pero nosotros concurrimos a perfeccionar y a mejorar un proyecto de eutanasia que tenía que ver precisamente que era para adultos y que no era para menores bajo ningún punto de vista, por lo menos hablo en mi caso, y en esa atención es que nosotros nos hemos esforzado de hacer la mayor cantidad de indicaciones posibles, que además fueron todas concordadas, digamos, con sectores de la oposición. Y desde ese punto de vista yo llamo, digamos, a respetar los acuerdos. Y creo que votarlo ahora y mantenerlo a los 18 años es por lo cual yo hoy día estoy sentado en la mesa y muchos de los que estamos aquí estamos sentados en esta mesa. ¿Y con quiénes suscribió el acuerdo, diputado Undurraga? Diputado Longton tiene la palabra. Todos participamos de esto. Presidente, yo... Con la unidad constituyente.
Les pido, diputado Presidente, Chávez. yo creo que habría que seguir el orden de votación como estamos votando, sin perjuicio de votar la indicación del diputado Mirosevich, pero más allá de eso, yo creo que hoy día ya se cae naturalmente la indicación del diputado Mirosevich porque los requisitos son copulativos. Entonces tú no puedes establecer requisitos distintos de los copulativos en distintos lugares del proyecto de ley. Es como decir, mira, son tal y tal y tal requisito, y después en otra parte del proyecto de ley digo, ya bueno, son tales requisitos, pero además se va a poder en estos casos. Entonces, ya hoy día se cae naturalmente. O sea, no es necesario ni siquiera ponerle sin admitir excepción alguna. Ya con decir ser mayor de 18 años se cae naturalmente, porque son los requisitos copulativos. Estarías alterando requisitos copulativos. Entonces, me parece que como está ya la indicación del diputado Mirosevich se cae, pero creo que igualmente, no sé, tomen la determinación que tomen, pero creo que habría que seguir el orden de las indicaciones. Gracias, presidente. Colegas, si no hay más palabras, yo comparto la opinión de también que decía el diputado Castro. Me parece que este es un tema fundamental y que si hay un acuerdo político es bastante relevante que todos seamos parte y que estén los votos en la sala. Por tanto, no voy a poner en votación esta indicación, ya son las 18:30 y espero podamos continuar con el mejor acuerdo posible para tener un proyecto y una ley de eutanasia lo antes posible, pero se votará en marzo al regreso del receso. Así que eso, si es que no nos vemos el martes, ojalá piensen harto en la salud, cuídense y nos vemos pronto. Se levanta la sesión, colegas.